En algún lugar en las profundidades del Pentágono existe una sala sin ventanas conocida como el Laboratorio del Futuro. En ella, las guerras del mañana se libran hoy, en simulaciones. El escenario es la invasión de Brasil por la Fuerza Militar Total de los Estados Unidos. La simulación comienza. La victoria convencional es rápida, brutal y absoluta. Pero entonces, uno de los generales hace la pregunta que lo cambia todo. Ok, hemos ganado. Ahora ejecuten la fase 2. Ocupación. Lo que la máquina predijo a continuación no era una victoria, era una pesadilla. Una que heló la sangre de los hombres más poderosos del mundo. Sobre el papel, la lógica de la invasión es innegable. La primera fase de la Operación Cruz del Sur es un espectáculo de poder. Grupos de batalla de portaaviones establecerían un bloqueo total, cerrando los puertos desde Santos hasta Manaus en 72 horas. La Fuerza Aérea brasileña, valiente, pero en menor número, sería neutralizada por cazas de quinta generación que ni siquiera aparecerían en sus radares. Objetivos estratégicos, centros de mando en Brasilia, refinerías, puentes, serían pulverizados por ataques quirúrgicos incluso antes de que la primera bota tocara el suelo. El ejército convencional brasileño, disperso por un territorio gigantesco, sería aislado de sus suministros e incapaz de montar una defensa coordinada. La simulación es clara. En menos de una semana, la estructura de mando de Brasil colapsaría. El presidente sería capturado o forzado al exilio. La guerra, para los estándares de un conflicto tradicional, estaría terminada. Pero las guerras no se ganan sobre el papel. La simulación avanza entonces a la fase 2, ocupación. Y es aquí donde la máquina comienza a predecir el infierno. La simulación proyecta que la fuerza de ocupación estadounidense enfrentaría no a un ejército, sino a 3 frentes de batalla imposibles de vencer. 3 infiernos. El primero, el infierno verde. La Amazonia, un océano verde de 5.5 millones de kilómetros cuadrados. Aquí, la superioridad tecnológica estadounidense se vuelve inútil. Los drones no pueden penetrar la copa de los árboles. Los satélites espías no ven nada. Los tanques y blindados no tienen carreteras para avanzar. El ejército más poderoso del mundo se vería forzado a luchar como los nativos, hombre, a machete. Un terreno que los soldados del CIGS, el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva de Brasil, conocen como la palma de su mano. La selva no sería un obstáculo, sería el arma más grande de la resistencia. El segundo, el infierno de concreto. La simulación identifica las favelas de Río y San Pablo como avisperos humanos, laberintos verticales donde cada ventana es un puesto de tiro potencial, cada callejón una trampa. Controlar un territorio así requeriría un soldado en cada esquina, 24 horas al día. Sería una guerra de desgaste urbano a una escala nunca antes visto, haciendo que las batallas de Faluya, en Irak, parecieran un ejercicio de entrenamiento. La resistencia no necesitaría bases. La propia ciudad sería la base. Y el tercero, el más letal de todos, el infierno logístico. La tiranía de la distancia. Mantener un ejército de ocupación en Brasil sería la pesadilla logística más grande y cara de la historia. Cada buque cisterna, cada carguero, cada avión con comida, combustible y municiones sería un objetivo. La simulación predice que la resistencia, incluso con tecnología limitada, libraría una guerra de desgaste contra estas líneas de suministro, desangrando la maquinaria de guerra estadounidense hasta la muerte, no en el campo de batalla, sino en el océano y en el aire. Si estás entendiendo la dimensión aterradora de esta simulación, no olvides dejar tu me gusta para fortalecer nuestro análisis de escenarios que pocos se atreven a discutir. De vuelta en la sala, la máquina comienza a escupir sus conclusiones finales. Los números se proyectan en el mapa holográfico y son brutales. Duración estimada del conflicto: 25 a 30 años de insurgencia de baja y media intensidad, sin un final claro. Costo estimado: de 4 a 6 billones de dólares, in trillion en inglés, drenando la economía estadounidense y superando los costos de Vietnam, Irak y Afganistán juntos. Bajas estadounidenses estimadas: 300.000 a 500.000, muertos y heridos, un número políticamente insostenible. Bajas brasileñas estimadas: más de 2 millones, la mayoría civiles, creando un trauma generacional. Pero la peor predicción es la geopolítica.
La simulación muestra un aislamiento total de Estados Unidos en el escenario mundial. América Latina, unida por primera vez en décadas contra un enemigo común. China y Rusia explotando el vacío de poder, armando a la resistencia y expandiendo su influencia globalmente. El colapso de la imagen y el poder estadounidense. Estado de la misión: fracaso estratégico catastrófico. Probabilidad de victoria real: 0%. La simulación se apaga. La razón por la que la Operación Cruz del Sur nunca saldrá del sótano del Pentágono está clara. No es por falta de poder de fuego, es por el reconocimiento de que ciertas fortalezas no están hechas de concreto o acero, sino de geografía, cultura y la terquedad de un pueblo continental. El frío análisis de la máquina demuestra que una invasión de Brasil no terminaría con una bandera izada en Brasilia, sino con una superpotencia de rodillas, quebrada económicamente y derrotada moralmente por un enemigo que no puede ser bombardeado, la propia identidad de una nación continental. Escenarios como este nos muestran que las verdaderas batallas del siglo XXI no se ganan solo con tecnología. Para no perderte nuestro próximo análisis profundo sobre los secretos del poder, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora, la pregunta final es, en tu opinión, ¿cuál de los tres infiernos, la selva, las ciudades o la logística, sería el factor decisivo para la derrota de una fuerza invasora? Deja tu teoría estratégica en los comentarios.